edificio, que nos queda solamente una fachada, lamentablemente, pero también vamos a tocar un poco de un movimiento artístico y de diseño, principalmente de diseño que hubo en el mundo, y que en Concepción también hubo manifestaciones, que es el Art Deco. El Art Deco. ¿Acá Sí. en Concepción? Acá en Concepción también se dio. Y en particular el mayor exponente fue la Casa Esquerré, que era un edificio que se encontraba en Plaza Arana. Que ya no queda absolutamente nada más que la fachada, producto de los terremotos y también la demolición misma del edificio, y ciertos problemas legales que hubo también sobre la adquisición del edificio, Claro. que es un inmueble de conservación histórica, o sea, está protegido por el plano regulador de nuestra ciudad. Yo recuerdo cuando estuvimos nosotros hablando de calle Barros Arana, pasamos, dimos una pincelada por esta estructura. Una pequeña pincelada. De Y hecho, hoy día vamos a hablar ya. Hoy día vamos a hablar en detalle de este edificio. Y ya que mucha gente también, el otro día salí con dos grandes amigos que estábamos caminando por Barros Arana y de repente empezamos a hablar, nos encontramos con este edificio que sale de lo común. Mucha gente también se pregunta, me ha dicho que es un robot, que parece esto, que parece un monstruo, no sé. Y de hecho en los comentarios en Facebook la gente ha dejado bastantes impresiones sobre lo que ellos piensan que es ese edificio, por la forma inusual que tiene. Claro, Pero, uno se imagina bodegas para atrás. claro, no es sé. un predio gigantesco. De hecho, era un edificio industrial que atrás estaba la fábrica, que fabricaban ropa e indumentaria de trabajo, claro. Y adelante estaba el almacén propiamente tal. Era un edificio bastante interesante que fue hecho en 1927, aunque el año está en debate porque yo creo que puede ser más antiguo incluso. El arquitecto Ernesto Losley, un arquitecto muy importante que hubo en Concepción, hizo harto edificios justamente de la época más clásica, que después Losley se pasó a diseños mucho más vanguardistas, como este, por ejemplo, y otros edificios más en la ciudad, y que, bueno, si se puede retroceder a la primera... ¿Cuáles son los detalles que uno nota, por ejemplo, del Art Deco que uno dice, bueno, esto es? O sea, hay cosas que son como características. Exactamente. Curvas, claro. Claro, bueno, el Art Deco fue más que un estilo, podemos hablar de un movimiento en el diseño en el cual se explotó todo lo que es geométrico. La geometrización, las cosas abstractas, ya no era tanto el recargado clásico, se puede decir. Esas cosas que estamos viendo ahí son... No es tan orgánico, ¿no? No es tan orgánico como fue, por ejemplo, lo neoclásico, que eran mucho más recargados con elementos florales, con elementos O ya el greco-romanos. rococó. Claro, no, esto era mucho más abstracto, tenía ornamentos, como si se puede volver atrás, por favor, la anterior. Estos son levantamientos que hice yo para una investigación que hice sobre ¿Esto a qué altura está? Esto está en Barros Arana, entre Serrano y Salas. Ya. Lo que va quedando justamente el edificio. Esas son las ondas que tú dices. Claro, elementos curvos, elementos bastante muy simples que también apelaban a motivos bastante exóticos. Siempre el Art Deco tuvo ese mostrar el lujo y la opulencia a través de detalles muy abstractos coincidiendo con los años locos. Pero, por ejemplo, uno ve que no hay muchas diagonales, sí curvas. Hay muchas curvas, sí. Hay que considerar el contexto en el cual aparecen estos edificios y esta línea de diseño, que es la década de 1920. Que la década de 1920 son los años locos, estamos hablando de la época del Charleston, estamos hablando de una época bastante profusa en cuanto al diseño. Muy floral. De hecho, este tipo de edificios, no solo, o sea, el Art Deco no solo se manifestó en la arquitectura, se manifestó en el vestuario, se manifestó en el mobiliario, en el diseño de automóviles incluso. Entonces estamos hablando de un gran movimiento de diseño que tuvo Concepción, que tuvo el mundo y que repercute también De en diseño Chile cultural, además. Exactamente. Es como, uno lo mira así, antes de pararse, por ejemplo, si nos ven desde otra ciudad y no conocen este edificio, que uno circula por calle Barros Arana, y uno ve el diseño y uno dice, es como loquillo. Claro. Claro, Muy o sea, atrevido. fue muy atrevido. Aquí en Concepción se dio bastante, pero a nivel de fachada en todo caso. Nunca se dio un Art Deco 100%. Así uno ve verdadero Era como por edificio Art Deco. encimita. Claro, hay edificios Art Deco muy importantes, como el edificio Chrysler en Nueva York, por ejemplo. En Miami, por ejemplo, también está lleno de edificios Art Deco que recientemente lo han pintado de colores calipso, Oye, ¿y rosa. eso que veíamos ahí es un poco De la Universidad de Concepción, que también el Art Deco se dio un poco en ese Me encanta esa en el escalera. campus. Sí, es precioso ese Veo muchas edificio. veces sacar fotos. Es muy fotografiado también, muy fotografiado. Es parte también de esas postales que nosotros sacamos de la... ¿Qué pasa hoy día con ese edificio? Tú decías, parece que está en una situación como de abandono, ha tenido problemas legales. Sí, ha tenido problemas legales, creo, principalmente porque han querido demolerlo, han querido botarlo, pero es un inmueble de conservación histórica. Ya. Y dentro del plan regulador de la ciudad está junto a otros grandes edificios, está dentro de los edificios protegidos, se puede decir. Es como lo que pasó con el tema del Mall del Centro, ¿o no? No, el Mall del Centro fue diferente porque ahí Eso que no pasa, por hubo- ejemplo, en Lota con los pabellones. Una cosa sí, claro. Aquí en Concepción hay un pequeño listado que nunca se ha actualizado, lamentablemente, lleva 10 años estancado, y en el cual está ese edificio, esa fachada, se puede decir, dentro de esa gran lista, pero no hay mayor cambio.
no lo han renovado, por lo tanto se han demolido muchísimos edificios en esta última década. Y se vieron haber ingresado a ese listado. Exactamente. Y este edificio se ingresó por sus valores históricos, porque fue parte de un momento en el cual Barros Arana estaba lleno de grandes almacenes de lujo, como ese, y también por los valores arquitectónicos. O sea, Claro. estamos hablando de uno de los pocos edificios Art Deco que se hizo en Concepción, uno de los pocos edificios que va quedando justamente anteriores a 1939. Pertenecía a la familia Esquerré. A la familia Esquerré, claro, y también estuvo ahí la tienda hasta hace tan solo, ¿cuánto? Habrá sido 6 años más o menos que se trasladó. Hoy en día no sé quiénes serán los dueños, quizás la misma familia Esquerré, no sé. Pero por lo menos está en situación de abandono. Claro, dan ganas de tomar esa fachada y construir algo, de hacer algo ahí Para para aprovecharla. de aprovecharla Claro, porque es un sí. predio muy grande. Luis, vamos a seguir hablando de este edificio que está Sí. ubicado en calle Barros Arana, casi al llegar a Prat, si no me equivoco, está con Serrano. Sí, Entonces en habla de Serrano. Serrano. Quisiera, por ejemplo, ya que comentábamos el edificio Esquerré en Barros Arana, uno quisiera ver no solamente el centro de Concepción, que hemos hablado muchas veces, que Claro. le falta una manito de gato, sino estos edificios que no se pierdan, porque tienen Una manito de tigre, diría yo. una Sí. manito de león. Detrás, ¿Qué te detrás de este abandono hay una gran estructura, historia arquitectónica, Claro que sí, claro hay que un sí. movimiento. Hay un movimiento como, en resumen, tomando un poco lo que se conversó hace unos minutos, del Art Deco, que fue un movimiento muy importante aquí en Chile. En Santiago hay edificios espectaculares de Art Deco, pero Concepción también tuvo grandes edificios Art Deco y lamentablemente se han demolido casi todos, pero quedan todavía esos vestigios, como el edificio Esquerré justamente. ¿Para el terremoto tuvo muchos daños? Eh, no lo sé, francamente. La fachada al menos no tuvo ningún tipo de daño. De hecho, tú la ves, ni siquiera se cayeron los ornamentos. Que era la parte que podría haberse caído. Claro, porque son sobre relieve. Eso también quería tocar, que el Art Deco siempre trabajó en función a bajo y sobre relieve, decoración en las grecas, en los frisos, que son todas esas partes que tú ves entre la fachada que son como talladas, se puede decir. Son como elementos que se añaden. Que se a la añaden justamente, fachada. y la mayor particularidad de la Casa Esquerré son esos dos capiteles gigantescos que se ven en la fachada, que son curvos y tienen una forma Como bastante los pilares. sinuosa. Exactamente. Ya no son pilares tan recargados como los antiguos, con toda la pompa que tenían, sino que ahora son mucho más estilizados y elegantes. Esa Con era la una misión. intención, con una Claro, dirección. el Art Deco tenía eso, y la obra de Ernesto Losli en general siempre fue bastante, ¿cómo decirlo?, elegante y bastante sencilla en ese sentido. Y bueno, contemporáneo al edificio que resta ese que el pabellón de anatomía de la Universidad de Concepción, de 1929 y 30, un edificio bastante interesante también en el que vemos este tema del Art Deco manifestado en esos elementos en relieve, justamente en la fachada, los arcos, en una decoración bastante geométrica. Te das cuenta que no hay una decoración excesiva, pero simétrica. y Y simétrica es también. increíble el La valor que se le geometría da es a muy un- importante. el valor que se le da a una escalera. Exacto, Porque sí. lo que pasa ahí detrás de eso es una escalera. Sí, O sea, el valor arquitectónico para ellos. me claro. parece genial. Ahí tiene un detalle de esos elementos como gárgolas que se llaman, que van saliendo desde la fachada. Son elementos como unos cubitos que salen de la fachada. Y arriba tú tienes toda la decoración de los frisos en bajo relieve, que son elementos como de dientes que van saliendo de la fachada. Pero no hay más que eso. Eso de hecho es un antecedente muy claro de lo que más adelante sería el movimiento moderno, la arquitectura moderna. Como que nosotros con hemos hablado. pequeños elementos, con pequeños detalles, en el fondo iban armando todo ese estilo. Y todo ese estilo Para que era lograr los estrictamente también geométrico. Hay posturas que defienden que no hay que pintarse. Hay otras posturas que dicen que sí, Sí. que merecen una mano. Que merece una mano. Si en el edificio anterior le da cierta particularidad que esté en ese estado y que nunca se ha pintado, y que el paso del tiempo lo va... O sea, recuerdo la discusión que ocurrió en algún momento con el arco de la Universidad de Concepción. Sí, sobre que su pintura. costó que la pintaran porque nadie quería de alguna forma, o mucha Claro. gente no quería que se pintara. Lo interesante del Art Deco es que no solamente fueron edificios gigantescos, grandes almacenes de lujo, edificios universitarios, también pequeñas casitas como esas también tuvieron esa influencia del Art Deco, evidentemente en menor Eso está escala. bueno, ¿No? Aquí en Concepción, eso es en la calle Serrano, llegando a Freire. Son pequeñas casas de las cuales, de la década del 30, que las cuales vemos justamente esos elementos escalonados, esos elementos geométricos, esos elementos en relieve que van Siempre, claro, siempre sobresaliente. siempre sobresaliente. Y te das cuenta, bueno, ese otro ejemplo muy importante que ya no existe, que fue injustamente demolido después del terremoto del 2010, que es donde estuvo justamente la Casa Losny, la tienda de lámpara, y estuvo también el Residencial Metro. Era un edificio muy particular que era justamente Art Deco con elementos decorativos en fachada, que fue parte también de esos grandes almacenes que hubo en Concepción. Era bonito, ¿ah? Era muy bonito ese Estaba edificio. descuidado, sí, pero era muy bonito. Sí, claro. Y tenía detalles muy interesantes en fachada, círculos, tenía unas grecas bastante abstractas también. Un edificio bastante escultural. Y eso también es una particularidad del Art Deco. O sea, donde hoy día pasa el paseo peatonal, porque el paseo peatonal llega hasta Sí, Cinco Llamas. llega hasta Lincoln, claro. Hoy en día todo eso ahora se niveló, es el paseo peatonal. Ese era otro edificio Art Deco que se cayó con el terremoto, lamentablemente. Eso sufrió muchos Muchísimos daños, o sea, no daños. había mucho que hacer. Esta era otra obra de Ernesto Losli. Era una obra bastante importante de él, que era muy grande también, el edificio Baldi.
Tenía también elementos en linternas, que son esos elementos que se ven como pináculos, se puede decir, circulares. Ese edificio también era una mezcla entre el Art Nouveau y el Art Deco. El Art Nouveau era un movimiento anterior que apelaba principalmente al trabajo floral, artesanal, Más orgánico. mucho más orgánico, sí. De hecho, hacía mucha relación con el pelo como de las mujeres. Exactamente. Esta cosa como así. Sí, muchas curvas. flores. De hecho, ese edificio tenía muchas curvas y patrones florales también estampados en su fachada. Se usaba mucho también en las barandas de las escaleras. Como Sí. que se Ahí uno lo usaba veía. como a enredaderas. Bueno, lo que Ese tú tipo de dices es muy cosas. importante porque de hecho el Art Deco y el Art Nouveau no solamente era la fachada, sino el interior era muy importante. Aquí en Concepción lamentablemente no se dio tanto el interior, siempre fue más de la cáscara más que el interior, Claro. pero... Y bueno, esas son fotos de los detalles del edificio Esquirrey, justamente lo que hablábamos, esos motivos, las grecas, los Están relieves. literalmente peinados de las estructuras. Exacto, sí, era como que tú tomas una Como que masa y le pasas justamente un peine y vas haciendo esa forma sinuosa. Y esa es la fachada con el frontón espectacular que está ahí exhibiéndose en la calle Barrosada. Qué bonito. Una Bueno, a cosa valorar, Buen ¿ah? análisis, ¿ah? Sí. Es bueno que de repente la ¿Sabes gente ya lo qué? sepa, Yo que creo diga, que es Art Deco. importante cuando uno va en el centro mirar hacia arriba. Sí, Porque pues. nadie Sí. mira hacia arriba. Eso Es es muy impresionante, uno no importante. ve, no ve las O sea, antes uno que estructuras, veía los segundos madejas pisos. de cable. Hoy día, como ya no van a estar los cables, uno va a poder ver los edificios. Claro, No, y no, si- pero ¿y eso? La gente pasa mirando como las calles, o al suelo, o al celular. Claro. Entonces no miran las estructuras, la arquitectura que hay en pleno centro. Claro, el otro día saqué una foto y la subí a mi Instagram y entonces me preguntan a alguien, ¿y dónde queda eso? Y está en pleno como- centro, es como claro, simplemente como hay que barro con la mirar- Aníbal Pinto. Claro, entonces es simplemente tu casa. mirar, o sea, No, no, eso es tu casa. sí, Entonces hay pero que empezar a ver desde otra hay que perspectiva. ver de otra perspectiva, Mira, claro. pero ojo que no van a ir todo el rato mirando para arriba, sino van a andar chocando. no, simplemente No. tener una pequeña sensibilidad de apreciación justamente Sí. por la Ampliar un poquitito. Ampliar.